Gracias, sí. Buenos días, hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. Lo invito para que por favor salude a la persona que tiene a su lado, la persona que está atrás, adelante, dele la bienvenida. Qué bendición es poder reunirnos y adorar en la casa del Señor. Amén. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo toda la semana estaba en un ayuno obligado porque con el almuerzo que tuvimos el domingo fue bastante especial. ¿Cuántos estuvieron? Creo que todos estuvimos, ¿no es cierto? Fue un tiempo muy agradable, fue un tiempo en donde pudimos compartir como hermanos. Realmente para nosotros fue una bendición, no solamente por el almuerzo, que estuvo bien rico y fue mucho, sino por la presencia del Señor que estuvo en medio de nosotros. Pudimos reunirnos como su pueblo, como sus hijos para compartir. Amén. Bueno, hay varias cositas que quisiera mencionar hoy. Sé que el Señor tiene un mensaje muy especial para nosotros hoy. Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros, así que antes de iniciar quisiera que oráramos, que dispusiéramos nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje y la palabra que Él trae para nosotros en esta mañana. Así que lo invito para que me acompañe ahí desde donde usted está en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos reunirnos, Señor, una vez más como tus hijos, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres esa palabra espiritual, Señor, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos redarguye, Señor. En esta mañana queremos pedirte que seas tú, Señor, tomando el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor. Saca, Señor, todo pensamiento que quiera distraernos, todo pensamiento, Señor, que quiera sacarnos, Señor, de tu presencia, Señor, en este lugar. Pedimos que sea tu Espíritu Santo disponiendo nuestro corazón, esa buena tierra para recibir tu palabra, para que esta palabra pueda dar fruto, Señor, al 100%, Padre, y para que podamos no solamente escucharla, sino también que podamos vivirla, Señor, y también que podamos enseñarla, Padre. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, para los que toman apuntes, la enseñanza de hoy, el mensaje que Dios ha traído para nosotros hoy se llama La presencia de Dios lo cambia todo. Antes de arrancar y para dar como una breve introducción al tema, quisiera decirles que pues vamos a estar saliendo en las próximas semanas con mi esposa. Vamos a tener la posibilidad de ir a visitar a nuestra familia a Bogotá, así que pedimos sus oraciones para que nos fortalezcan y para que sea el Señor también guiándonos aún en Bogotá. ¿Por qué tocó el tema de que nos vamos para Bogotá? Porque, pues como todos ustedes saben, por lo menos en mi caso, yo tengo toda mi familia en Bogotá. Y Dios nos ha dado la sabiduría y nos ha dado las herramientas de comunicarnos con nuestros seres queridos en estos tiempos, ¿no? Ahora podemos hacer una videollamada, podemos estar hablando por WhatsApp, podemos estar viéndonos a través del celular. Pero a veces esas cosas no llenan lo que realmente necesitamos, porque muchas veces necesitamos la presencia de esos seres queridos a nuestro alrededor. A veces no basta con verlos por la pantalla del celular, sino que necesitamos sentir su presencia en nosotros, más que lo que hagamos en familia, la salida, las comidas, es la presencia de nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Entonces quise hablar de esto porque fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. Dios nos ha creado para vivir en comunidad con Él. Somos seres relacionales. Somos seres creados para vivir en comunidad. Y para poder entender un poco más de esto, quiero que leamos Génesis 1:26, donde dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra hagamos acá nos puede dar una visión mucho más amplia acerca de lo que es comunidad. Porque esta palabra hagamos se refiere a Dios hablando en la Trinidad, como pueblo, como comunión. Él siempre ha estado en una perfecta y eterna relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Hoy quiero citar a un pastor que se llama Steve Fry. Él ha sido de mucha bendición en este tiempo para nosotros. Digo nosotros porque es para Eliana, para Luis, para Lorena, para la pastora. Él ha estado dándonos unas mentorías y unas enseñanzas, y él ha sido de mucha bendición y hemos podido aprender muchas cosas que tal vez ya habíamos visto en la Biblia, pero él nos las enseña de una manera más práctica. Y quiero compartirles un pasaje o una frase en donde él define lo que es la comunidad de Dios como Trinidad. Él dice: hay un solo ser en tres personas, comparten un ser, y ese ser es comunión. Los tres no son tres conciencias individuales separadas, son personas distintas, pero su participación en la comunión es absolutamente perfecta, de modo que Dios Padre está en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, como cada persona está en las otras dos. La unidad y la unicidad de Dios es tan completa que podemos hablar de los tres como Él, y que cada vez que nos referimos a Dios hablando en singular Él, nos estamos refiriendo a los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y Dios es comunidad. Entonces Dios nos creó para ser parte de esa comunidad eterna y perfecta de la Trinidad. Quiero que leamos Génesis 1:28, y en este pasaje podemos ver cómo Dios da un mandato al hombre, ¿no? Dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Pero ¿cuál era el propósito de este mandato? Y es que es importante ver que Dios plantó un huerto, que es el que conocemos como Edén, y puso al hombre allí con el propósito de que el hombre se multiplicara, llenara la tierra y la sojuzgara, la gobernara sobre ella. Entonces, ¿cuál era la idea? Que producto de nuestra relación con la Trinidad, de esa comunidad de amor, de esa comunidad de adoración eterna y perfecta, nosotros estuviéramos en la capacidad de reproducir lo que vemos en el cielo en la tierra. O sea que el plan y el propósito de Dios era del Edén a toda la tierra, que el hombre tuviera la capacidad de reproducir lo que veía en esa relación con Dios, que es lo que todos conocemos como la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Nos multiplicamos eso que Dios nos da y lo llevamos aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que a causa de la desobediencia, a causa de que el pecado entró en el hombre, esa relación que teníamos con Dios se vio rota. Esa imagen que Dios tenía de Dios se distorsionó. Esa relación se cortó. ¿Por qué? Por el pecado en la vida del hombre, por el pecado en nuestras vidas a causa de nuestra desobediencia. Así que la relación se rompió a causa de la separación por el pecado. Ahora, Dios en su misericordia hace un pacto con Abraham. Le dice que hará de él una gran nación, que la conocemos como Israel, y nosotros ahora hacemos parte de esa gran nación. Y él le dice que hará un pacto perpetuo para ser su Dios. Así que en esta mañana quiero que veamos cómo ha sido la presencia de Dios en medio de su pueblo, cómo ha sido Dios en esa relación con su pueblo, teniendo en cuenta que Él nos creó para que viviéramos en relación con Él. Entonces, podemos ver que Dios no es un Dios ausente y que no es un Dios que está alejado, sino que Él siempre, desde el inicio, Él ha querido habitar en medio de su creación, Él ha querido habitar en medio de su pueblo. El pueblo de Israel se caracterizaba porque la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Pero ¿cómo es eso de que la presencia estaba en medio de su pueblo? Y quiero que lo veamos y que entendamos y que recordemos de qué manera Dios habitó en medio de Israel. En el monte Sinaí, justo después de que los sacara de ser esclavos en Egipto, Él estableció un pacto con Israel, ¿no?
y es donde allí Dios da la ley a su pueblo y es donde Él establece un sistema de sacrificios para el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de animales. Ese es el sistema de sacrificios que conocemos. Así que posterior a esto, Dios le da el mandato a Moisés de que construya el tabernáculo de reunión y que dentro del tabernáculo ponga el arca. En Éxodo 25:40 podemos ver que Dios le dice a Moisés: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y esta aclaración es muy importante porque el tabernáculo y el arca no fue algo que se le ocurrió a Moisés, sino que él tuvo unas órdenes específicas y adicional a eso Dios le dio la posibilidad de que reprodujera lo que había visto en el monte, que era la presencia de Dios en el tabernáculo. Así que Él da especificaciones concretas y muy claras, y todo tenía que haberse construido pues conforme a Él lo vio en el monte Sinaí. Así que esto fue por medio de revelación. Cuando se terminó de construir el tabernáculo, en Éxodo 40:34, quiero que veamos qué ocurrió cuando ellos terminaron de construir el tabernáculo. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así que desde el momento en que Moisés y el pueblo de Israel terminaron el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Así que podemos ver cómo la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Y quiero que veamos un poquito más adelante en el verso 38 lo que dice. Dice: porque la nube de Jehová estaba en el día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Quiere decir que la presencia de Dios estaba en el día, en la noche y todos los días. Dios habitaba en medio del tabernáculo. Así que podemos ver que el tabernáculo para el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando Israel estaba caminando por el desierto y la nube paraba en un sitio en donde Dios ordenaba que se asentaran por un tiempo, el tabernáculo quedaba justo en medio de las 12 tribus de Israel. Entonces acá hay una imagen que me parece que nos muestra cómo era esa presencia de Dios en medio de Israel, y como podemos ver, Él está en el centro, y lo que acabamos de leer, ¿no? En la noche era una nube de fuego y en el día era una nube. Así que esta imagen me gusta mucho porque podemos ver por lo que se caracterizaba a Dios, por la presencia. Esa era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, mucho más adelante ocurren varios sucesos con el arca, pero quiero que vayamos más específicamente cuando Salomón construye el templo. Él construye el templo y tiene unas directrices, al igual que Moisés. Dios da órdenes específicas de cómo debe ser la construcción de este templo, y quiero que veamos en Primera de Reyes 8:6 lo que nos dice. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Se construyó el templo, se construyó el santuario en donde iba a ir el arca del pacto, que es en donde están los querubines, es en donde está la vara de Moisés, es en donde está el maná. Todas estas cosas que están dentro del arca tienen un significado, pero no quiero entrar hoy en detalle. Quiero simplemente que veamos cómo el templo y el tabernáculo representan la presencia de Dios en medio de Israel. Así que leamos ahora el verso 11 de Primera de Reyes 8, y dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Podemos ver que pasó exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pasó exactamente lo mismo que cuando el tabernáculo se terminó de construir. La gloria del Señor llenó el tabernáculo, y ahora cuando Salomón termina de construir, también la misma presencia habita en el templo del Señor. Ahora, esta presencia no fue permanente, y quiero entrar ahorita un poquito más en detalle en eso, pero es importante que tengamos en cuenta que el tabernáculo en el desierto
y que el templo en Jerusalén eran muy importantes para el pueblo de Israel. Primero, pues ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Porque representa la presencia de Dios. Y segundo, porque era el lugar de reunión para la adoración y para presentar sacrificios a Dios según la ley dada al pueblo en el Sinaí. Ahora, más adelante, como todos sabemos, el pueblo de Israel fue un pueblo bastante terco y fue desobediente y se fue en pos de dioses paganos. Así que en Ezequiel capítulo 10, si usted tiene la posibilidad de revisarlo en su casa, él le da una visión al profeta Ezequiel y le muestra cómo la gloria y la presencia de Dios abandona el templo. ¿Por qué abandona? Porque Israel desobedece a los mandatos que tenían, que Dios había puesto, porque Israel se va en pos de otros dioses y porque Israel es desobediente. O sea, ahora la consecuencia de que la gloria de Dios dejara el templo se ve un poquito más adelante, y es cuando ya Israel es llevada en cautiverio, es llevada al exilio, y como consecuencia de su pecado, de su desobediencia, Dios decide dejar que ellos sufran, digámoslo así, ese castigo, ¿no? Pero quiero que veamos algo, y es que aún en el exilio para Israel, el templo seguía siendo muy importante por todo lo que representaba, era como parte de su identidad. Y quiero que leamos Daniel 6:10, porque él es un ejemplo de cómo veían ellos el templo y la importancia que tenía para ellos el templo. Dice: entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces podemos ver que ellos, aún estando en el exilio, siempre buscaban orar en dirección ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo. Entonces el templo seguía siendo parte importante para Israel aún en el exilio. Ahora, aún en este tiempo hay judíos ortodoxos que todavía tienen esta tradición. Ellos cuando oran, ellos oran en dirección hacia el templo. Esta tradición todavía sigue. Entonces, este es el pacto por obras, este es el pacto por la ley de Moisés. Por la misericordia y por la gracia de Dios, ya nosotros no hacemos parte o no pertenecemos a ese antiguo pacto, ¿no? Nosotros ahora estamos en un nuevo pacto. Y quiero que lo recordemos, que está en Mateo 12, está en Mateo 26, 27, 28, donde Jesús dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es ¿qué? Mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea que ahora nosotros hacemos parte del nuevo pacto, ¿no? Del nuevo pacto en Jesús. Ya no estamos obligados a tener todo este sistema de sacrificios ni de cumplir con la ley, porque pues es imposible. Simplemente la ley nos fue dada para demostrarnos que nosotros por nuestras obras seríamos incapaces de agradar a Dios. Esa fue básicamente la razón por la que Dios dio la ley a Moisés, para que nos diéramos cuenta que somos incapaces, que somos insuficientes para agradar a Dios, que necesitábamos de algo más, de un intermediario. ¿Y ese intermediario quién es? Jesucristo. Ahora, cuando Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, Él confrontó varias veces a los fariseos y a los sacerdotes, porque, como ya lo hemos hablado, el templo era un lugar muy especial de adoración, ¿no? Así que quiero ver 3 versículos en donde, 2 en los que confronta a los fariseos y en uno en el que habla con una mujer samaritana. Veamos el primero, que está en Mateo 12:6. Es importante que acá estemos conectados, porque esta va a ser la base del mensaje y de la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vean. Leamos Mateo 12:6, dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús era mayor que el templo, pero Jesús era mucho mayor del templo. ¿Por qué? Y eso lo vimos hace 15 días. ¿Por qué? Porque Él era Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Que Él era Dios, Dios con nosotros. Así que el templo no representaba nada al lado de Jesús, porque Jesús tenía la plenitud de la deidad
en su cuerpo. Padre, Espíritu Santo, Dios estaba en él. Ahora, Juan 2, 19, 21, también hablando o confrontando a los fariseos y sacerdotes, les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. O sea, como lo vimos ahorita, Jesús era lleno del Espíritu Santo, así que por lo tanto su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando él está hablando con la mujer samaritana, él también hace una afirmación acerca de la adoración. Y esto está en Juan 4, 20, 21, y dice: la mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Ya sabemos por qué en Jerusalén, no, porque allá estaba el templo y para ellos era como la presencia de Dios en medio de Israel. Entonces Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí estaba pasando algo, aquí iba a pasar algo. Para los fariseos era muy difícil entenderlo, para los sacerdotes, porque es que ellos venían con una tradición de muchos años. Pero ¿cómo así que Jesús es mayor que el templo? Pero ¿cómo así que Él va a destruir el templo y lo va a edificar? No entendemos, esto es palabra dura para nosotros. Y ahora Él le está diciendo a la mujer samaritana: es que ya no es en este monte ni en Jerusalén. Algo iba a cambiar en esa relación que Dios tenía con su pueblo. Y quiero que leamos cuál es la promesa, cuál es la renovación del pacto que Dios da a Israel en Ezequiel 36. Y es un versículo que yo lo he hablado mucho, creo que ya es como la 5ª vez que lo menciono aquí en el púlpito, pero es que para mí este versículo es todo. Dice: y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir? Que este nuevo pacto, gracias al sacrificio de Cristo y al derramamiento de su sangre, nosotros íbamos a ser parte ahora de este pacto. ¿Y el pacto cuál era? Que Él iba a vivir dentro de nosotros y que la ley iba a ser escrita en nuestros corazones. Ya no estaba en tablas de piedra, como muestra acá que teníamos un corazón de piedra, sino que Él iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón relacional, un corazón en dependencia y en necesidad de comunión ¿de qué? De Dios. Pero él iba a llenar finalmente ese vacío ¿con qué? Con su espíritu en nuestro corazón. Cuando el hombre decide vivir de una manera independiente a Dios, que es lo que vemos en el Edén, Él actúa de una manera independiente, y muchas veces nosotros también queremos vivir de manera independiente, ¿no? Pero Jesús hoy nos está llamando ¿a qué? A una relación personal. ¿Por qué? Porque ahora Él habita en nuestros corazones. Así que quiero que recapitulemos en estos cinco pasajes que acabamos de ver. Primero, hacemos parte de un nuevo pacto que es en Jesucristo. Ahora, Jesús afirma que Él es mayor que el templo. Jesucristo hace referencia al templo como su cuerpo. Y también Él aclara que ahora podemos adorar al Padre en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ahora su Espíritu Santo vive en nosotros. Quiere decir que ahora somos ¿qué? El templo donde habita la presencia del Espíritu de Dios. Jesús cambió la manera en la que la presencia de Dios se mueve en su pueblo. Ya no es en templos, ya no es en lugares específicos. A veces también creemos y cometemos el error como cristianos de pensar que vamos a adorar a la iglesia. Y ese tal vez es un error frecuente que a veces entramos en él sin darnos cuenta, pero nuestra vida es una vida de adoración, de exaltación a Dios, porque su Espíritu Santo ahora está en nosotros y somos su templo.
Así que este es el nuevo pacto, que por la sangre de Cristo tenemos ¿qué? Perdón de pecados, pero también por la sangre de Cristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Cuando Dios da la dirección a Moisés para construir el tabernáculo, Él permite que un sacerdote entrara una vez al año a la presencia de Dios. Él permite que el sacerdote ofreciera sacrificios por todo el pueblo, y ese sacerdote era, digámoslo así, como el único que podía experimentar la presencia de Dios ahí. Pero miren ahora el privilegio que tenemos. Hay un pasaje, creo que está en Éxodo 4, en donde cuentan cómo era la relación de, cómo era la rutina de Moisés para entrar al tabernáculo de reunión. Y dice que cuando él iba para el tabernáculo, todo el pueblo de Israel se paraba en sus tiendas a esperar a que pasara Moisés. Y cuando él entraba al tabernáculo y veían que la nube descendía, ellos adoraban, en señal de que Dios estaba allá. Y yo a veces pienso, qué terrible debió haber sido, era un gozo poder ver que Dios estaba allá con Moisés. Pero vean el privilegio que ahora tenemos, que ahora ya no lo podemos ver allá, sino que ahora lo tenemos acá. Amén. Ahora tenemos el Espíritu Santo y la presencia de Dios en nosotros. Y todo esto porque gracias al nuevo pacto, gracias a que Jesús se ofreció una vez y para siempre como ofrenda, gracias a que Él derramó su sangre y nos limpió de pecado. Gracias a su sangre tenemos libertad para entrar al lugar santísimo siempre, en todo momento. No tenemos que esperar una vez al año. No tenemos que esperar a que una vez al año alguien lo haga por nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio. Y a veces es algo de lo que nos olvidamos. El privilegio que tenemos de entrar en la presencia de Dios. Cuando adoramos como pueblo, cuando estamos acá recibiendo palabra en unidad, como su pueblo, como sus hijos, también experimentamos la presencia de Dios y adoramos y damos gracias. O sea que ahora nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y el cual recibimos de Dios. Yo no sé ustedes, pero para mí esto es una palabra rema y es algo que nos llama a recapacitar y a pensar, hombre. A veces por estar pensando en cosas, en la rutina, en el trabajo, nos olvidamos de que la presencia de Dios está en nosotros. Nos olvidamos de ese privilegio que Cristo nos ha regalado. ¿Por qué? Por amor. No fue por nuestras obras, no fue porque hayamos hecho algo, no fue por mérito, simplemente fue por amor y porque Dios, desde el principio de los tiempos, siempre ha pensado en comunidad y en que nosotros como hombres hagamos parte de esa comunidad. Amén. Hay algo que pues no lo tenía en el mensaje, pero quisiera mencionarlo, y es que las personas de la Trinidad tienen diferentes momentos o misiones. Es algo que en teología se llaman las misiones de Dios, y hay una frase que dice: Dios pensó, el Hijo obedeció y el Espíritu Santo actuó. Dios creó, Jesús lo creó por su palabra, lo hizo en su palabra, y el Espíritu Santo se mueve en su creación. Eso es una realidad que debemos también tener presente. Así que la presencia de Dios en nosotros lo cambia todo, ¿no es cierto? La presencia de Dios en nosotros debe cambiar todo, debe cambiar en la manera en que vivimos, debe cambiar la manera en cómo hablamos, debe cambiar la manera en cómo nos comportamos. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, hay una atmósfera de bendición, una atmósfera de adoración. Estamos llenos, rodeados, no la podemos ver, pero hay una nube sobre nosotros guiándonos. Y el problema es cuando queremos actuar de manera individual. Entonces Dios nos está mostrando un camino, pero nosotros, pensando en forma independiente, vamos como caminando por otro lado. Así que es importante lo que siempre hemos hablado en estos días, y es relación con Dios, la capacidad de oír su voz, de saber para dónde debemos movernos, hacia dónde nos lleva su presencia. A veces tenemos el pensamiento de decir, pues bueno, como yo soy hijo de Dios, todo va a estar bien.
De aquí en adelante todo va a estar tranquilo, no me va a pasar nada. Las dificultades quedaron atrás porque antes yo no era hijo de Él, pero ahora soy hijo de Dios y ya voy a estar siempre bien. Pero muchas veces Dios permite que tengamos situaciones difíciles. Vean el desierto por el que tuvo que pasar Israel. La razón por la que Israel pasó por ese desierto era porque Dios tenía que mostrar lo que había en el corazón de Israel. Era un pueblo desobediente, era un pueblo pecador, era un pueblo infiel. Si Israel no hubiera pasado por ese desierto y hubieran entrado a la tierra prometida, ¿qué habría pasado? Pues no se habrían dado cuenta de esa necesidad que tenían de ser guiados y fortalecidos por Dios. Así que muchas veces, afrontamos situaciones difíciles, situaciones en nuestros trabajos, situaciones económicas, de enfermedad, pero muchas veces Dios permite que esas situaciones o que esos desiertos entren en nuestra vida. Y hay 3 preguntas que yo aconsejo y que Dios ha puesto en mi corazón y que deberíamos hacernos cuando estemos pasando por esos desiertos, por esas etapas tan difíciles. Y la primera es ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación tan difícil? Y como decía ahorita, Dios permite esto para volver a traernos a sus pies. Muchas veces cuando estamos bien económicamente en nuestros trabajos, cuando todo está fluyendo de una manera perfecta en nuestras vidas, como que tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios, ¿no es cierto? Y lo digo yo, yo siempre me pongo como ejemplo. Cuando yo estaba en Bogotá, yo tuve la posibilidad de tener un trabajo, un muy buen trabajo. Y todo en mi vida estaba bien. Casa, carro, esposa, que quiere comer, que quiere comprar, que quiere hacer, quiere pasear, hágale, todo está bien. Pero ¿qué pasó en medio de todas esas comodidades? Nos olvidamos del Señor. Así que Dios permitió que tuviéramos una experiencia difícil en nuestro matrimonio y gracias a esa experiencia difícil que tuvimos en nuestro matrimonio, pudimos ¿qué? Volver nuestros ojos ¿a quién? A Jesús. Así que cuando estemos pasando por un momento difícil, preguntemos por qué. Ahora, la segunda pregunta que siempre, y que ya lo había enseñado acá, es ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar aquí, Señor? Sabemos que Dios también nos moldea cuando estamos en diferentes situaciones y Él muestra lo que hay en nuestro corazón, así que ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué me estás enseñando? Esa pregunta es importante, pero la más importante, lo que siempre debemos tener en nuestro corazón, esa pregunta que solamente nosotros tenemos la capacidad de respondernos es ¿con quién estoy pasando este desierto? No nos podemos olvidar que aún en medio de la prueba, que aún en medio de la dificultad, Dios está con nosotros. Así que pueden venir los desiertos más largos, las temporadas más duras, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos fortalece, Él nos da ánimo, Él nos redarguye, Él nos guía y podemos ver la presencia y los milagros que Dios hizo en Israel a través del desierto, ¿no? Él les dio agua, les dio maná, sus pies nunca se hincharon de tanto caminar, su ropa nunca se desgastó, su calzado nunca se desgastó. Así que es importante que cuando estemos en situaciones difíciles siempre recordemos con quién estamos, que la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Ahora, como gracias a ese nuevo pacto en Cristo Jesús, nuestra relación, nuestra comunión se ha restaurado, que ya somos su templo y que nuestra comunión está con el Padre por medio de Cristo, ahora tenemos la capacidad de expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y para esto es importante que recordemos lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, que es: vivid llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Vivir llenos ¿de qué? De su presencia. Cuando vivimos llenos de su presencia, esa presencia cambia todo en nuestras vidas. Esa presencia afecta no solamente a nosotros en nuestro interior, sino a nuestro alrededor. Así que ya teniendo en cuenta que esta relación se ha restaurado y que estamos llenos de su Espíritu,
Podemos cumplir ahora con la misión que Dios da al hombre en Génesis, en el primer capítulo, en el primer pasaje que vimos, Génesis 1:26, en donde decía: sean fructíferos, multipliquen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Por qué? Porque como esa relación se ha restaurado, yo veo esta palabra acá, sean fructíferos y multiplíquense. Quiero que lo veamos en la manera en cómo podemos extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando estamos llenos de su presencia, tenemos la capacidad de reflejar el amor de Dios y de poder transmitir de ese amor que recibimos de Dios, transmitirlo en nuestro entorno. Entonces, si nuestro gobierno, si nuestras familias están llenas del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, todo va a cambiar. Así que ese mandato de ir y hacer discípulos de Jesús, o ese mandato de Dios de que vaya, llenen la tierra, lo podemos cumplir ahora. Ya no hay excusas, porque la presencia de Dios está en nosotros y Él nos capacita y Él nos da esa pasión por hacer las cosas. Así que esta es nuestra misión: hacer discípulos y expandir el reino de los cielos. Quisiera nombrar seis maneras en las que experimentamos la presencia de Dios, o seis experiencias que tenemos cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. Tengo 5 en la presentación, pero esta mañana, meditando en el Señor, Dios me puso que pusiera otra. La primera es: cuando estamos en la presencia de Dios, experimentamos descanso. Éxodo 33:14 dice: Dios estaba hablando con Moisés y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, en el contexto de este pasaje, Moisés está siendo comisionado a llevar a Israel por el desierto, y todos sabemos que a él le tocó pesado, ¿sí o no? Él sufrió murmuración, división en medio del pueblo, y toda la carga del pueblo recaía siempre sobre Moisés. Yo no sé ustedes, pero cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, cuando hay murmuración, cuando hay problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia, como que tenemos la tendencia a agotarnos más, ¿no es cierto? Nos sentimos como cansados, como pesados. Pero mire lo que dice el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La segunda es: hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un salmo de David, y ¿quién más como ejemplo que David, que se gozaba y se alegraba en la presencia de Dios? Para David siempre fue importante tener el arca en medio del pueblo de Israel. Si vemos la vida de Saúl, él nunca se preocupó por el arca, él simplemente se preocupó por expandir. Pero cuando David fue hecho rey, cuando él tomó su lugar como rey de Israel, él lo primero que hizo fue ir a recoger el arca que habían perdido. Y él danzaba y se gozaba, y en la presencia del Señor podemos experimentar ese gozo. La tercera es prosperidad. Está en Génesis 39:2. En las próximas que vamos a hablar lo que pasó en la vida de José. Sabemos que José tuvo que pasar por muchas dificultades, ¿no? Él fue vendido como esclavo, él estuvo en la cárcel, él tuvo muchas dificultades, pero quiero que veamos cómo Dios estuvo con él y qué le dio gracias a esa relación que Dios estaba con él. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y qué importante es que veamos acá este concepto, este contexto y cómo termina el verso diciendo: estaba en la casa de su amo el egipcio. Quiere decir que él estaba en esclavitud. Así que la prosperidad de la que yo estoy hablando acá no es prosperidad de tener cosas, de adquirir cosas, sino es la prosperidad de ver cómo Dios fructificaba y estaba en medio de todo lo que hacía José. Cuando él trabajó
como esclavo, la bendición de él y la prosperidad, la gracia, la mano de Dios era tan evidente en la vida de José que el amo, el egipcio Potifar, decidió darle la administración a José de su casa. Lo prosperó, lo ayudó. Todo lo que hacía José en las tareas en las que él se desempeñaba, todo siempre fructificaba. Se podía ver la mano de Dios. Así que la presencia de Dios en nuestras vidas trae prosperidad. En cualquier cosa que emprendamos, si la presencia de Dios está con nosotros, vamos a poder ver esa prosperidad que estamos hablando aquí, vamos a poder ver cómo Dios obra a través de lo que hacemos. Amén. Ahora, veamos Hechos, capítulo 7, verso del 9 al 10. Cuando estamos en la presencia de Dios experimentamos gracia. Pero Dios estaba con él, acá se refiere a José, y él le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia. Quiero quedar hasta ahí. Le dio gracia. Ayer yo le decía a mi esposa, amor, es que no sé cómo explicar cómo es la gracia cuál es la gracia que Dios está queriendo enseñarnos aquí en esta mañana, y es, no sé si ustedes supieron, esta semana que pasó estuvo el Mundial de Atletismo aquí en Cali. Tuvimos la posibilidad de ir con mis hijas y ese estadio estaba lleno, y hubo un momento en el que los deportistas se despedían del público y pasaban dando como una vuelta, y ellos saludaban al público, y mi hija Gabrielita estaba ahí sentada. Ellos no son sino ella simplemente estaba sentada mirando, y cuando uno de estos deportistas la vio, se le acercó y le dio como una medalla, como un símbolo que les dan a ellos, a los deportistas, él se lo entregó a Gabriela. Entonces esa es la gracia que Dios nos da, lo que nos hace diferente en la sociedad, lo que nos hace especiales. Mi hija estaba ahí en medio de muchos niños, pero la gracia de Dios con ella fue para que el muchacho se dirigiera hasta donde ella y le entregara su medallita. Para ella eso fue de mucho gozo, pues imagínense, se le acercó el deportista y todos quedamos como ploc. Pero esa es la gracia que Dios nos da, lo que nos hace diferentes. En medio de la multitud tenemos la gracia de Dios en nosotros. Ahora, lo quinto es sabiduría, y está en este mismo pasaje. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, ¿y qué? Y sabiduría delante del rey de Egipto. Esa sabiduría del Espíritu Santo que nos guía y que nos da para hacer las cosas, ¿no? Ahora, sabiduría es en la manera en cómo hacemos las cosas, porque antes de eso, Dios nos da su palabra y tenemos la posibilidad de ¿qué? De que esa palabra entre en nuestra mente, pero la sabiduría es en la manera en que cómo interiorizamos y exteriorizamos ese conocimiento que Dios nos da. Esa es la sabiduría, de cómo expresamos el conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra. Y esa sabiduría es infinita, y Dios dice que pidamos sabiduría para todo, porque Él nos las da. Si usted quiere algo, pida sabiduría, que Él se lo da abundantemente y sin reproche. Sabiduría para actuar, sabiduría para trabajar, para hacer todo. Tenemos la capacidad de ser excelentes porque Él nos da su sabiduría. Amén. Y podemos ver cómo José fue un ejemplo de excelencia, ¿no? En todos los trabajos en los que él estuvo, fue exitoso. ¿Por qué? Porque la sabiduría del Señor estaba con él. Dios le revelaba su voluntad, él la interiorizaba, y esa sabiduría se exteriorizaba de una manera en la que Dios se lo había hablado. A veces pensamos que las universidades están llenas de sabiduría, no, las universidades están llenas de conocimiento. El problema es cuando los estudiantes interiorizan ese conocimiento sin Dios. Amén. Ahora, la última experiencia que tenemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que tenemos bendición. Segunda de Samuel 6:10 dice, el arca fue robada por los filisteos.
Cuando el arca estuvo en tierra de filisteos fue de mucha maldición para ellos, ¿no? Trajo muertes, trajo plagas, así que ellos decidieron entregarla. Y el arca llegó a la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y el arca estuvo en su casa 3 meses. Y dice, y le bendijo Jehová a Obed-Edom, o sea, a él, y también bendijo ¿a quién? A toda su casa. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, lo cambia todo. Hay una atmósfera de bendición, hay una atmósfera que lo cambia todo. La bendición de Dios está con nosotros. Amén. Así que el mensaje y el llamado que tenemos para esta mañana es, hermanos, vivamos con esa sed por la presencia de Dios. El salmista David lo declaraba en los salmos: Señor, esta sed por ti, tengo sed por estar en tu presencia. Vivamos deseando estar en la presencia de Dios más que cualquier cosa. No hay títulos, no hay, no sé qué, hay cosas que son tan irrelevantes al lado de la presencia de Dios, es que nada puede compararse con la presencia de Dios. No hay títulos, no hay carros, no hay casas, no hay nada, no hay dinero. Yo todos los días veo pasar aquí las procesiones despidiendo sus cadáveres y hacen bulla y todo. Y se muere uno y uno no se lleva nada. En cambio, lo que continúa es la presencia de Dios que estuvo en nuestra vida y que ahora va a estar en la eternidad. Amén. Así que deseemos la presencia de Dios más que cualquier cosa. Y quiero que ustedes tengan la posibilidad de anotar este salmo, que puedan meditar en él esta semana y todos los días de su vida. Y es el Salmo 84, verso 10, que dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Quiero invitarlos para que se pongan sobre sus pies. Quiero invitar a la alabanza que nos acompañen en una oración. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por su presencia y por su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor. Tú has querido, Señor, siempre estar en una relación, Señor, íntima con nosotros, Señor. Padre, tú no quieres religión, tú no quieres sacrificios, tú lo que quieres, Señor, es obediencia. Tú lo que quieres es relación contigo, Señor. Y en esta mañana te damos gracias, Jesús, porque gracias a ese sacrificio en la cruz, gracias a que derramaste tu sangre en esa cruz, Señor, no solamente limpiaste nuestros pecados, Señor, sino que nos has dado acceso al lugar santísimo, Señor. Gracias, Jesús, por ese privilegio, Señor, que es estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque has enviado al Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque ahora nos has dado el privilegio de ser los portadores de tu presencia, Señor. Gracias porque ahora nuestro templo es templo de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, hoy queremos agradarte, queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que tu presencia en nuestra vida, Señor, sea evidente, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu presencia en nuestra vida nos ayude a ser esa sal, esa luz, Señor, que el mundo necesita, Señor. Gracias, Dios, porque en tu presencia hay gracia, hay sabiduría, hay plenitud de gozo, hay bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro descanso, Señor. Te pedimos, Señor, y anhelamos estar en tu presencia, Señor, porque es mejor un día en tu presencia, Señor, que estar 1000 fuera de ella, Señor. Señor, porque prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir una vida apartada de ti, Señor. No queremos nada más, Señor. No anhelamos nada más, Señor. Nuestra alma tiene sed de tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, y gracias por ese privilegio, Señor, que hoy nos das de ser tu pueblo, de ser tus hijos. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor, pero también habita en nuestros corazones, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Y queremos adorarte, Señor, y que nuestras palabras, Señor, sean de exaltación y de adoración, Señor.
Que seamos como sacrificio vivo, olor fragante a ti, Señor. Que sea ese perfume, Señor, que llena tu trono, Señor. Con nuestra alabanza, Señor, y con nuestra adoración, Señor. Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?